ciudadana y de las comunidades organizadas e interesadas que logran hacer que esto tome relevancia y que logran una visibilización. Y creo que no es fácil, porque precisamente visibilizar este tema como problema válido de política pública responde también a unos recursos de poder que en este momento tienen un balance completamente contrario, porque tenemos una concentración de más de aproximadamente el 80% de la audiencia, ¿sí?, en 8 grupos comunicativos. Y ese es un primer diagnóstico que es importante, porque en el último documento COMPES de política pública, que es del 2008, ¿sí?, que habla no solo de radiodifusión, no se contempla esto como un diagnóstico, y creo que tiene que ver mucho con una palabra que mencionamos casi en todos los consejos de ministros con el señor presidente, que es una visión neoliberal de lo que es la comunicación y de cuál debe ser el papel del Estado en la comunicación. Y quisiera pues un poco, si hay un tiempito más adelante, abordar este tema. ¿Qué significa la gobernanza? O sea, ¿desde dónde teóricamente está construido este concepto? Porque vamos a ver que este gobierno ha tenido una apuesta totalmente diferente, y por eso se hace necesaria la construcción de una nueva política pública sobre otro paradigma y sobre otra visión de lo que es la comunicación y de cuál debe ser el rol del Estado de frente a la comunicación. Andrés. Bueno, pues primero que todo darles un agradecimiento por estar acá el día de hoy. Creo que para todos es un gran esfuerzo desde sus territorios venir hasta acá, también pues para el Ministerio TIC, que se puso la camiseta para poder lograr a cabo este, digamos, segundo encuentro internacional. Para nosotros también es un placer poder contar con ustedes en este espacio que, como lo digo en algunos de los encuentros territoriales donde nos hemos encontrado, son espacios más que para hablar entre gobierno y los territorios y los medios alternativos comunitarios y digitales. Es un espacio más de ustedes que queremos dejar institucionalizado. O sea, a partir de todos estos encuentros que hemos hecho, hemos aprendido muchas cosas, no solamente de ustedes, de sus necesidades, sino también del territorio. Y asimismo, entonces, la construcción de esta política pública que se ha venido haciendo ya ha pasado por diferentes manos, ¿no? Aparece como una idea en los primeros encuentros de ustedes mismos, luego yo la canalicé y la bajé al MICTIC, del MICTIC ya pasó al DNP y va en ese transcurso que, digamos, también se vuelve largo, pero lo que acaba de decir Natalia también digamos, lo que se necesita es poder dejar un instrumento también que sea convocante, que sea vinculante, que sea ejercicio de ustedes, o que pueda ser ejercicio de ustedes en el día a día, que no sea algo como un saludo a la bandera. Entonces, desde ese punto de vista, pues está tratando de hacer el documento COMPES, y estamos trabajando desde el DNP. Obviamente, ya este es el tercer año del gobierno y muchas personas y muchos de los medios dicen, sí, claro, pero es que llevan 3 años trabajando la política pública. Pues ustedes saben, ustedes nos han acompañado en cada uno de estos procesos. Ese primer año ni siquiera sabíamos que íbamos a hacer una política pública. De hecho, todas sus peticiones iban a que hiciéramos una ley de medios. Hay unos compañeros que vienen trabajando en una ley de medios, que han trabajado unos esfuerzos grandes con el legislativo, pero pues ustedes saben, en algún momento nos dimos cuenta que la correlación de fuerzas no nos alcanza ni para sacar la reforma pensional, no nos alcanza para sacar la reforma a la salud. Entonces, correlación de fuerzas no va a permitir que en estos momentos nosotros hagamos ningún cambio legislativo dentro del Congreso, y menos pues ya 8 meses del gobierno. También las fuerzas que tenemos sobre el Congreso van disminuyendo. Desde ahí, entonces, hace más o menos un año, en Armenia, es decir, en agosto-septiembre del año pasado, entre todos decidimos crear la política pública como único instrumento que podría dejar este gobierno para que pueda ser materializada en los siguientes años. Una política pública es un instrumento de planificación que puede ser hasta de 12 años o
de 15 años, en los cuales dejamos unos planes, programas y proyectos que pueden ustedes irse beneficiando en la medida del tiempo. Cuando lo trabajamos con documento COMPES queda también con unos indicadores, pero también con unos recursos asignados. Ciudadana y de las comunidades organizadas e interesadas que logran hacer que esto tome relevancia y que logran una visibilización. Y creo que no es fácil porque precisamente visibilizar este tema como un problema válido de política pública responde también a unos recursos de poder que en este momento tienen un balance completamente contrario, porque tenemos una concentración de más de aproximadamente el 80% de la audiencia, ¿sí?, en 8 grupos comunicativos. Y ese es un primer diagnóstico que es importante porque en el último documento COMPES de política pública, que es del 2008, ¿sí?, que habla no solo de radiodifusión, no se contempla eso como un diagnóstico, y creo que tiene que ver mucho con una palabra que mencionamos casi en todos los consejos de ministros con el señor presidente, que es una visión neoliberal de lo que es la comunicación y de cuál debe ser el papel del Estado en la comunicación. Y quisiera pues un poco, si hay un tiempito más adelante, abordar este tema. ¿Qué significa la gobernanza? ¿Desde dónde teóricamente está construido este concepto? Porque vamos a ver que este gobierno ha tenido una apuesta totalmente diferente y por eso se hace necesaria la construcción de una nueva política pública sobre otro paradigma y sobre otra visión de lo que es la comunicación y de cuál debe ser el rol del Estado de frente a la comunicación. Andrés. Bueno, pues primero que todo darles un agradecimiento por estar acá el día de hoy. Yo creo que para todos es un gran esfuerzo desde sus territorios venir hasta acá, también pues para el Ministerio TIC, que se puso una camiseta para poder lograr a cabo este, segundo encuentro internacional. Para nosotros también es un placer poder contar con ustedes en este espacio que, como lo digo en algunos de los encuentros territoriales donde nos hemos encontrado, son espacios más que para hablar entre gobierno y los territorios y los medios alternativos comunitarios y digitales. Es un espacio más de ustedes que queremos dejar institucionalizado. O sea, a partir de todos estos encuentros que hemos hecho, hemos aprendido muchas cosas, no solamente de ustedes, de sus necesidades, sino también del territorio. Y asimismo, entonces, la construcción de esta política pública que se ha venido haciendo ya ha pasado por diferentes manos, ¿no? Aparece como una idea en los primeros encuentros de ustedes mismos, luego yo la canalicé y la bajé al MINTIC, del MINTIC ya pasó al DNP y va en ese transcurso que, también se vuelve largo, pero lo que acaba de decir Natalia también lo que se necesita es poder dejar un instrumento también que sea convocante, que sea vinculante, que sea ejercicio de ustedes y que pueda ser ejercicio de ustedes en el día a día, que no sea algo como un saludo a la bandera. Entonces, desde ese punto de vista, pues está tratando de hacer el documento COMPES, que estamos trabajando desde el DNP. Obviamente, ya este es el tercer año del gobierno y muchas personas y muchos de los medios dicen, sí, claro, pero es que llevan 3 años trabajando la política pública. Pues ustedes saben, ustedes nos han acompañado en cada uno de estos procesos. Ese primer año ni siquiera sabíamos que íbamos a hacer una política pública. De hecho, todas sus peticiones iban a que hiciéramos una ley de medios. Hay unos compañeros que vienen trabajando una ley de medios, que han trabajado unos esfuerzos grandes con el legislativo, pero pues ustedes saben, en algún momento nos dimos cuenta que la correlación de fuerzas no nos alcanza ni para sacar la reforma pensional, no nos alcanza para sacar la reforma a la salud. Entonces, la correlación de fuerzas no va a permitir que en estos momentos nosotros hagamos ningún cambio legislativo dentro del Congreso y menos pues ya 8 meses del gobierno. También las fuerzas que tenemos sobre el Congreso van disminuyendo. Desde ahí, entonces, hace más o menos un año,
en Armenia, es decir, en agosto, septiembre del año pasado, entre todos decidimos crear la política pública como único instrumento que podría dejar este gobierno para que pueda ser materializada en los siguientes años. La política pública es un instrumento de planificación que puede ser hasta de 12 años o de 15 años, en los cuales dejamos unos planes, programas y proyectos que pueden ustedes irse beneficiando en la medida del tiempo. Cuando lo trabajamos con documento COMPES, queda también con unos indicadores, pero también con unos recursos asignados.